10:20 del 28 de enero del año 2026, estando constituidos en la Sala de Oralidad número 4 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la segunda sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Se solicita al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por la magistrada primera Leticia del Socorro Cobá Magaña, la magistrada segunda Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta María Carolina Silvestre Canto Valdés y el magistrado quinto Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Buenos días, siendo las 10:22 del día de hoy, miércoles 28 de enero de 2026, se declara abierta la segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado miércoles 14 de enero del presente año, de no existir comentario u observación al contenido del mismo, sometería su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada el 14 de enero del presente año. Señora Secretaria, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, Magistrada Presidenta. Se iniciará con el TOCA 394 del año 2025 de la ponencia segunda, por cuanto en el mismo se advierte la excusa planteada por la magistrada cuarta de esta Sala Colegiada Civil y Familiar, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y en el que fue designada la magistrada segunda de la segunda Sala Colegiada Penal y Civil de este tribunal, Lisette Mimensa Herrera. En atención a lo expuesto en la cuenta por la secretaria, a continuación se decreta un receso. Se levanta el receso decretado y se continúa con la presente sesión. Se hace constar que esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por lo que se refiere al TOCA 394 del año 2025 por la magistrada primera Leticia del Socorro Cobá Magaña, la magistrada segunda Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero Alberto Salum Ventre, la magistrada segunda de la segunda Sala Colegiada Penal y Civil de este tribunal, Lisette Mimensa Herrera, en funciones de magistrada cuarta de esa Sala Colegiada Civil y Familiar por excusa de la titular, y el magistrado quinto Alan Jesús Hernández Conde. Se procede a resolver el TOCA 394/2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de mayo del año 2025, dictado en el juicio de sucesiones unidas de intestado con número de expediente de primera instancia 126 del 2020, del índice del antes denominado Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Número de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Buenos días, muchas gracias. En el presente proyecto se estudia que en el primer agravio la apelante señaló que la resolución apelada carecía de fundamentación y motivación, lo que se considera fundado en el proyecto, dado que el sobreseimiento en los juicios sucesorios en ningún caso tiene la finalidad de dar por concluido un juicio intestamentario, ni mucho menos procede a archivarlo como asunto terminado. En el tercer agravio que se estudió a continuación, la inconforme reclamó que quien hizo la solicitud de sobreseimiento no fue considerado como parte en el juicio de origen. Se estima fundado el agravio en el proyecto, pues al no llevarse completamente la audiencia preliminar del juicio, no se pudo resolver lo relativo al reconocimiento de derechos hereditarios, la capacidad para heredar y la preferencia de derechos, por lo que dicha persona no podía ser considerada parte legitimada para deducir derechos en el juicio de sucesión intestada promovido. En cuanto al segundo y cuarto agravios, la apelante reclamó que no se valoró que ella era la única ascendiente y la única potencial heredera de su hija y nietos, ya que su hija junto a toda su familia fallecieron el mismo día y a la misma hora, y que el solicitante del sobreseimiento llevó a cabo
procedimientos de sucesiones fraudulentos, agravios que en el proyecto se propone calificar como inoperantes por inatendibles, dado que no es en esta instancia ni en este recurso los adecuados para hacer algún pronunciamiento al respecto. En ese sentido, se propone en el proyecto revocar el auto materia del presente recurso de apelación. Es cuanto. Gracias. De no existir, señores magistrados, comentario u observación al contenido del proyecto presentado, sometería a su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Habiéndose pronunciado la resolución en el TOCA 394, diagonal 2025, que motivó la integración de la señora magistrada Lisset Mimens Herrera, a continuación se decreta un receso. Se levanta el receso decretado, habiéndose incorporado a esta sesión nuevamente la señora magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés. Se continúa con la resolución de los asuntos listados para el día de hoy. Secretaria, dé cuenta con los asuntos, por favor. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente forma. De la ponencia primera, los tocas listados con los números 2, 3 y 4. De la ponencia segunda, los tocas listados con los números 9, 10, 11, 12 y 13. De la ponencia tercera, los tocas listados con los números 15, 16, 19 y 20. De la ponencia cuarta, los tocas listados con los números 23, 25 y 27. Y de la ponencia quinta, los tocas listados con los números 28, 29, 32, 33 y 35. Ponencia primera. Toca 298-2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 26. Antes de proceder a la presentación de los proyectos, ¿sería tan amable de dar cuenta de los asuntos retirados? Sí, magistrada. Respecto a los tocas 416-2025 de la ponencia primera, 447-2025 de la ponencia cuarta y 459-2025 de la ponencia quinta, a solicitud de los ponentes se retiran para un mayor estudio. Gracias. Ahora sí, continuamos. Gracias. Continuamos con el toca 298 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 25 de marzo del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial con número de expediente de primera instancia 30 del año 2025, del Juzgado Tercero de la Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Décimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 619 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio, con número de expediente de primera instancia 2291 del año 2010, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 599 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 11 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 305 del año 2020 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Ponencia segunda.
Toca 487 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 2 de junio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio con número de expediente de primera instancia 2209 del año 2008, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 382 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 12 de julio del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcio sin causales, con número de expediente de primera instancia 566 del año 2017 y su acumulado 655 del año 2017, del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 433 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de mayo del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcio sin causales, con número de expediente de primera instancia 196 del año 2023, del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 435 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 4 de abril del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcio sin causales, con número de expediente de primera instancia 121 del 2024, del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Actualmente, Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 457 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 27 de junio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcio sin causales, con número de expediente de primera instancia 563 del año 2024, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Ponencia tercera. Toca 431 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 15 de enero del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente de primera instancia 1909 del año 2010, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 511 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 5 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 264 del año 2025 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 453 del año 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de mayo del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 519 del año 2019, del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 510 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 775 del año 2019 del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado.
El sentido propuesto es confirmar. Ponencia cuarta. Toca 417 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 29 de abril del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 751 del año 2024 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 452 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de abril del año 2025, dictada en el juicio de sucesión testamentaria con número de expediente de primera instancia 488 del año 2020, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Actualmente, Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 395 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 27 de marzo del año 2025. Dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 195 del año 2024, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Ponencia quinta. Toca 502 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 25 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 500 del año 2022 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 442 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de junio del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 572 del año 2023 del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 587 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 10 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 491 del año 2023, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 595 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente de primera instancia 33 del año 2023, del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 465 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 727 del año 2023, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Señores magistrados, se encuentra a consideración los proyectos
de los que acaba de dar cuenta la señora secretaria, y en el caso de que no existiera comentario u observación alguno al contenido de los mismos, consulto si los aprobamos en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de aprobar los sentidos propuestos en los tocas antes mencionados. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los sentidos propuestos. Continuamos. Ponencia primera. Toca 491, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de febrero del año 2025, dictada del procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 473 del año 2023, del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Como antecedentes del presente asunto, señalo que la actora solicitó que se reconozca la unión en concubinato que sostuvo con una persona quien falleció el día 22 de julio de 2020. Del expediente original de primera instancia se advierte que el juez natural, al dictar sentencia, declaró procedente el juicio y reconoció la existencia del concubinato entre la demandante y el ahora occiso, fallo contra el cual la demandada, en su carácter de albacea de la sucesión intestada, interpuso recurso de apelación. Los agravios formulados considero que son infundados, ya que el juez ponderó las pruebas tanto de la parte actora como de la demandada, advirtiéndose que los testigos de la demandante señalaron circunstancias específicas de la relación de concubinato, lo que permite concluir que conocieron los hechos de manera directa y aportan indicios razonables en cuanto a la existencia de esa relación y el tiempo que duró, aunado a que obran diversos documentos que apoyan las manifestaciones de dichos testigos. Por ende, la determinación del ACU es razonable y acorde con lo establecido en el Código de Familia para el Estado de Yucatán. En cuanto a lo que alega la recurrente de que con la prueba testimonial que ofreció se acredita la inexistencia del concubinato, es infundado, ya que, como estimó el resolutor, los testigos que ofreció la demandada no fueron coincidentes entre sí, tampoco expresaron con claridad la razón de su dicho, por ende son ineficaces para sustentar lo que pretende el apelante por esta vía. Máxime que su argumento relativo a la existencia de una tercera persona como pareja sentimental del extinto no tiene sustento con el resto del acervo probatorio. Asimismo, el argumento de que el juez no tomó en cuenta que la relación que existía entre la demandante y el hoy occiso era solo laboral es infundado, ya que la promovente, en su confesión, expresó que después de vivir unos meses con el occiso en la casa de sus padres, es que éste le propone laborar para ella, por lo que
el ahora fallecido le dio de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que quedó corroborado con la constancia de semanas cotizadas ante dicho instituto. Por lo tanto, el argumento de la recurrente en este sentido no encuentra apoyo con el acervo probatorio y contrario a ello, los testigos de la demandante fueron coincidentes en señalar los lugares donde vivió esta con el hoyo Oxiso como marido y mujer, como matrimonio que nunca se separaron y que no tuvieron hijos. Respecto del argumento del apelante de que la resolución combatida carece de fundamentación y motivación, ya que el ACO, dicho argumento carece de razón y de sustento legal, pues como se advierte de la sentencia, el ACO precisó con claridad las circunstancias y razones particulares que tomó en cuenta para la emisión de la sentencia impugnada, aunado a que en el expediente de origen obran diversas probanzas a las que el resolutor les otorgó valor probatorio y que en su conjunto demuestran que existió una relación de concubinato entre la parte actora y el hoyo Oxiso. Asimismo, el ACO explicó por qué no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas por la demandada. Lo alegado por la apelante de que el juez se extralimitó en sus funciones al cuestionar a la parte actora sobre su relación con el hoy extinto, a pesar de que había el desistimiento de la prueba de declaración de parte a cargo de aquella, es fundado pero inoperante, pues a pesar de que en efecto hubo tal desistimiento, dicha circunstancia es insuficiente para revocar la determinación apelada en virtud de que con el restante cúmulo probatorio que obra en autos del expediente de origen es congruente y verosímil para apoyar el dicho de la propia demandante. Por lo que se propone declarar infundados y fundados pero inoperantes los agravios hechos valer y en consecuencia confirmar la sentencia apelada. Señores magistrados, consulto de no existir comentario o observación alguno al proyecto presentado, sometería la aprobación del mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 504 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 1018 del año 2021, del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Primera, tiene usted el uso de la voz. El presente asunto se trata de un juicio de guarda y custodia, en el cual en la sentencia recurrida la juzgadora determinó que no se probó un cambio de circunstancias que justificara modificar la resolución en la cual se otorgó la custodia definitiva del menor a su madre, estableciendo que ambos padres deben contribuir a la pensión alimenticia de su hijo adolescente. Sin embargo, al cumplir la madre con dicha obligación al tenerlo en su hogar, no se le fijó monto alguno. Atendiendo a las necesidades del menor de edad, la capacidad económica del deudor y el interés superior de la niñez, se fijó una pensión equivalente al 30% de sus ingresos mensuales y prestaciones. Ahora bien, como motivos de disenso, el apelante alegó que durante el procedimiento y en la resolución impugnada se vulneraron sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y derecho de audiencia, pues afirmó no haber sido debidamente oído ni haber podido ofrecer pruebas. Sostuvo que la juez valoró indebidamente pruebas que se encontraban viciadas, que omitió analizar la custodia compartida, que limitó injustificadamente la convivencia entre hermanos y no consideró adecuadamente el interés superior del menor. También argumentó la existencia de violencia familiar y alienación parental por parte de la madre, así como la desproporción de la pensión alimenticia fijada en un 30% de sus ingresos al tener otros acreedores alimentarios y una nueva familia. Finalmente, afirmó que la resolución carecía de debida fundamentación y motivación. Sin embargo, la de la voz estima que dichas alegaciones son genéricas, imprecisas y carentes de un sustento concreto, sin que se identifiquen actos específicos que le hubieran causado indefensión. Del expediente se desprende que sí fue oído y vencido en juicio, se le permitió ofrecer, desahogar y controvertir pruebas y participó en las audiencias correspondientes. Asimismo, no se acreditan vicios en las pruebas ni errores en su valoración, pues la juez de origen realizó un análisis integral del material probatorio respecto a la custodia. Sí analizó el interés superior del menor de edad,
no se probó riesgo alguno ni cambio de circunstancias y la custodia compartida no resultaba procedente. Tampoco se acreditó violencia familiar ni alienación parental. En cuanto a la pensión alimenticia, se considera que el porcentaje fijado es proporcional, está basado en ingresos reales comprobados y atiende al interés superior del menor de edad sin que la nueva familia del apelante reduzca su obligación previa. Por lo tanto, la resolución impugnada está debidamente fundada y motivada y cumple con las exigencias constitucionales de legalidad. Motivo por el cual se propone calificar de inoperantes los agravios del recurrente, pues no combaten de manera eficaz las consideraciones torales de la sentencia recurrida. Y en consecuencia se propone también confirmar la sentencia impugnada. Señores magistrados, en el caso de que no exista comentario u observación alguno al proyecto presentado, sometería a votación su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 630 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 244/2023 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Primera, tiene usted el uso de la voz. El presente asunto deriva del juicio ordinario civil de rescisión de contrato. En este toca se substancia el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada del juicio en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de agosto de 2025, que declaró procedente la acción instada y declaró improcedente la reconvención opuesta por una de los demandados. Del minucioso análisis de las constancias que conforman el compendio judicial remitido por la ACO, confrontadas con el agravio externado por los quejosos, se concluye que es esencialmente fundado y suficiente para revocar la determinación de la juez natural, como a continuación se expone. De la lectura conjunta de los artículos 940 y 941 del Código Civil del Estado, se desprende que la prescripción es una figura jurídica que sirve para adquirir el dominio de una cosa, prescripción positiva o usucapión, o librarse de una carga, prescripción negativa u obligación a través del tiempo y en ciertas condiciones legales. En términos generales, la razón que yace en la prescripción negativa es el hecho de que el acreedor de una obligación no ha exigido el cumplimiento de la obligación por determinado tiempo, lo que implica atribuirle al acreedor demandado una conducta de abstención o negativa que no es propia del actor. La ley sustantiva, al configurar la institución de la prescripción negativa, estableció una presunción a favor del deudor en el sentido de que la falta de cumplimiento proviene de una inactividad del acreedor, por lo cual, si el accionante hace valer las consecuencias de la expiración de un plazo que dará lugar a que no sea exigible una obligación, solo debe probar la existencia de la obligación, cuándo fue exigible y cuándo expiró. Y el acreedor debe demostrar que sí requirió al obligado o se actualizó alguno de los casos de interrupción de la prescripción previstos en el ordenamiento jurídico. Enseguida se realiza el análisis respecto de si la demandada, contrademandante en el juicio, acreditó ese hecho jurídico de probar la existencia de la obligación, cuándo fue exigible y cuándo expiró. Para demostrar ese hecho, ofreció una copia simple de la promesa de compra-venta, del cual se advierte que los demandados recibieron en esa fecha, en esta ciudad de Mérida, Yucatán, del demandante una cantidad de dinero, quedando pendiente un saldo que se pagaría en un plazo máximo que vencería en 20 días naturales contados a partir de la firma del contrato. Consecuentemente, se puede advertir que en el fallo impugnado, la juez natural, al estudiar por razón de técnica jurídica, en primer lugar, la acción de prescripción negativa opuesta, determinó que ambos demandados, en su prueba de confesión, reconocieron la existencia del citado contrato de promesa de compraventa y el recibo exhibido, así como con la contestación de la demanda de la hoy contrademandante, esto es, se reconoció la existencia del contrato de promesa de compraventa base de la acción, así como el pago total del precio convenido. De igual manera, determinó que el actor acreditó con el certificado de inscripción vigente exhibido
que los demandados vendieron el predio motivo de la litis a una persona diversa al actor, por lo que el incumplimiento por parte de los demandados se generó a partir de la indicada fecha. Conforme a ello, llegó a la conclusión de que la contrademandante no justificó la acción pretendida en la reconvención opuesta, es decir, que el incumplimiento, venta del predio motivo del juicio a diversa persona, se dio el día 14 de junio de 2019 y de esa fecha a la interposición de la demanda, el 17 de abril de 2023, no han transcurrido los 10 años a que se refiere el Código Civil del Estado. Ahora bien, la de la voz considera que la juez de conocimiento no fundamentó ni motivó tal determinación y en consecuencia no resolvió correctamente en cuanto a la improcedencia de la mencionada prescripción, toda vez que la contrademandante, hoy recurrente, acreditó la existencia de la obligación con el contrato de promesa de compra-venta exhibido. Asimismo, de la cláusula cuarta del indicado contrato, se estipuló que la escritura definitiva de traslación de dominio se otorgara en el momento en que el promitente comprador pague el saldo del precio de venta en un plazo máximo que vencía el día 1 de noviembre del año 2006, lo cual aconteció, según se advierte, con el recibo exhibido por la parte actora, en el que se advierte que en esa fecha la demandada recibió del actor una suma de dinero en concepto de pago del saldo correspondiente a la operación de compraventa del predio motivo del juicio. Por tanto, a partir de esa fecha, 1 de noviembre del año 2006, la parte actora, hoy reconvenida, estuvo en aptitud de exigir judicialmente el cumplimiento de lo pactado en la cláusula cuarta y hacer efectivo, en todo caso, el otorgamiento de la escritura definitiva de traslación de dominio del predio motivo del juicio. Y por cuanto el Código Civil del Estado señala que la prescripción negativa, haya o no buena fe, se verifica por el transcurso de 10 años contados desde que la obligación pudo exigirse conforme a derecho, siendo que en el presente caso el término de 10 años para que opere la prescripción comenzó a contarse a partir del 1 de noviembre de 2006 y al dejar pasar la parte actora el término de 10 años antes indicado, sin ejercer la acción correspondiente para requerir a los obligados o interrumpir la prescripción, tal como establece el Código Civil del Estado, resulta que efectivamente ha transcurrido en exceso el término que establece el Código, pues este expiró el 1 de noviembre del año 2016. Por lo antes expuesto, al haber resultado esencialmente fundado y suficiente el agravio formulado para revocar la determinación y quedar plenamente acreditada la acción de prescripción negativa reconvenida, por simple economía procesal es válido abstenerse de estudiar la acción intentada, la cual no podría prosperar por haber quedado desvirtuada con la defensa jurídica de mérito y por consiguiente sería ocioso su examen. Y por cuanto la citada juzgadora, al declarar la improcedencia de la prescripción negativa, omitió el estudio de las excepciones invocadas por el contrademandado, al no existir reenvío, se procedió al estudio de las mismas y las cuales después de su análisis se declararon improcedentes. Asimismo, también se señala que deberán quedar a salvo los derechos de la parte actora de reclamar los posibles daños y perjuicios ocasionados. Y como consecuencia se propone revocar la sentencia definitiva. De no existir comentario u observación alguno al proyecto presentado, señores magistrados, sometería a consideración la aprobación del mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia segunda. Toca 478 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 404 del año 2022, del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el proyecto se propone calificar de infundado el primer agravio relativo a que la sentencia vulneró los principios de congruencia y exhaustividad, puesto que en el mismo se razonó que aquella atendió a todos los puntos controvertidos y se dictó en concordancia con la controversia que las partes plantearon.
En el segundo agravio, relativo al monto de la garantía para el cumplimiento de la obligación alimentaria, se propuso en el proyecto calificarlo de fundado, pues la garantía de 2 meses se consideró insuficiente dada la conducta previa del deudor, razón por la que se propone modificarla a depósito de 3 meses equivalentes a la pensión alimenticia. Asimismo, en ese mismo agravio, se combatió lo relativo al monto fijado en concepto de pensión alimenticia, que se propone calificar de inoperante, pues contrario a lo que señaló la recurrente, la pensión decretada se fijó bajo el mismo porcentaje que la pensión provisional. Además, los argumentos que vertió respecto al incumplimiento de las pensiones alimenticias provisionales y sus diversos requerimientos no son materia de la sentencia definitiva, por lo tanto, tampoco de esta apelación. Sin embargo, se propone analizar el monto de pensión en suplencia de la queja. Hecho lo anterior, se estima que el porcentaje que se fijó no atiende al principio de proporcionalidad, por lo que se propone en el proyecto incrementar el monto fijado en concepto de pensión alimenticia, particularmente porque de la secuela procesal se acreditó que el infante vive con discapacidad, por lo cual, en atención a sus necesidades y a la luz de su interés superior, se propone aumentar la pensión alimenticia para que quede en un 35% del total de las percepciones del deudor alimentista. En cuanto al tercer motivo de inconformidad, relativo al régimen de convivencia entre el progenitor no custodio y el infante, se propone calificarlo de infundado, ya que es necesario que el infante conviva con su padre, además de que no hay indicios que presuman algún riesgo en el que pueda estar inmerso el niño involucrado. Por lo que respecta al cuarto agravio, consistente en el régimen de convivencia entre la familia ampliada y el niño, se propone calificarlo de fundado, porque se omitió considerar la situación laboral de la madre, quien por trabajar fuera del Estado solo dispone de los fines de semana para convivir con su hijo, por lo que el régimen fijado absorbe su único tiempo de interacción efectiva. A razón de ello, se propone modificar dicho régimen de convivencia con la familia ampliada. En consecuencia, se propone en el proyecto modificar la sentencia impugnada. Esta es su consideración, magistradas y magistrados. Gracias. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del proyecto. Buenos días, magistrada. Adelante, magistrado. Al respecto, en este asunto, si bien estoy a favor del proyecto en el sentido que propone la magistrada ponente, difiero de los efectos, específicamente el día que se está estableciendo para la convivencia con la abuela paterna y la tía paterna, toda vez que si el agravio radica en el tiempo efectivo que tiene la madre para poder ver a su hijo los fines de semana, considero que cambiar del domingo al sábado pues es prácticamente en el mismo sentido, por lo que a mi consideración lo correcto sería que fuera a un día entre semana, por lo que formularía mi voto recurrente en este sentido. Señora secretaria, proceda a tomar la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto en los términos presentados por la señora magistrada ponente. Magistrada segunda. A favor del proyecto presentado. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto con las observaciones mencionadas con anterioridad. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado con el voto concurrente que formulará el señor magistrado Alan Hernández. Continuamos con la ponencia tercera. Toca 198 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de febrero del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 332 del año 2022, antes 1309-2022, del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado, antes denominado Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En este proyecto, la resolución impugnada es la sentencia definitiva de fecha 26 de febrero del 2025,
Y después de hacer el análisis, propongo calificar el primer concepto de agravio como parcialmente fundado pero insuficiente, el segundo infundado y el tercero inoperante, ya que en la sentencia no se debió desconocer que el actor así tiene facultades para ejercitar la presente acción. Esto por cuanto se encuentra debidamente probado que ella compareció como albacea, cargo que se le confirió en el juicio sucesorio de su progenitora. No obstante, esta circunstancia solo justifica su legitimación procesal, no así su legitimación en la causa para obtener sentencia favorable. Para ello, se especifica que su carácter de albacea no se vincula con la propiedad del bien en litis y que las pruebas que obran en autos no son aptas para comprobar que la autora de la sucesión sea la propietaria del inmueble. Asimismo, no se configura algún reconocimiento por parte de los demandados en los términos que se expone, por cuanto en el juicio se les declaró en rebeldía y se les estuvo contestando la demanda en sentido negativo, no siendo materia de esta apelación. La falta de perfeccionamiento de las pruebas de confesión que ofreció en ellos, pues este aspecto se suscitó dentro de la fase probatoria del juicio, siendo este el momento procesal oportuno cuando en su caso debió hacer valer las defensas que estimare acorde a sus intereses. Por ello, lo que les propongo es confirmar la sentencia definitiva apelada, condenando al apelante al pago de costas de esta segunda instancia. Está a consideración el proyecto presentado, señores magistrados, y en caso de que no exista comentario o observación alguno al contenido del mismo, sometería su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Toca 381 del año 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de mayo del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 361 del año 2023 del Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, en los agravios, los recurrentes sostienen que el juzgador aplicó con rigor excesivo el plazo de caducidad de 60 días para la impugnación de la paternidad, anteponiendo un formalismo al interés superior del menor de edad. Alegan que se omitió valorar la realidad biológica y social del niño, quien reconoce al actor como su padre y no a uno de los demandados. Considero que los agravios son fundados, ello porque al no acreditarse la existencia de un vínculo afectivo con la persona que registró al niño como su padre ante el Registro Civil del Estado, el plazo de 60 días previsto para la acción debe ceder ante el derecho fundamental a la identidad, íntimamente ligado al interés superior de la niñez. En consecuencia, lo que procedería es declarar la exclusión de la paternidad de la persona que registró al niño y correlativamente reconocer la paternidad a favor del actor a efecto de que la realidad jurídica coincida con la biológica y social, garantizando así el derecho a la identidad y la plena protección de la menor de edad. Por lo cual, lo que les propondría es revocar la sentencia impugnada para declarar procedente el juicio. Y en caso de que se apruebe por mayoría o por unanimidad de votos, me gustaría, en dado caso, hacer un precedente para la inaplicación de la temporalidad de los 60 días. Señores magistrados, está a consideración el proyecto presentado y de no existir comentario o observación alguno, sometería a aprobación el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Toca 554 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil
con número de expediente de primera instancia 224-2022 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Nada más aclarar, como bien comentó la secretaria, la sentencia es del año 2025, ya que en el expediente viene del 2024, pero creo que fue un error de dedo desde primera instancia. En los agravios, considero que resultó infundado lo que hizo valer la apelante en el tenor de que no se juzgó con perspectiva de adulto mayor, pues la juez de origen garantizó que se respetara su dignidad humana, que no se cometieran abusos en su contra, tomando las medidas necesarias para evitar un desequilibrio procesal y vulnerar el derecho humano a la demandada al acceso a la justicia. Igualmente resultó, en mi consideración, infundado lo invocado en el sentido de que no contó con asesoría jurídica en el procedimiento, pues no debe de perderse de vista que compareció en tiempo a contestar la demanda, expuso los hechos con los cuales la sustentó, opuso excepciones con los cuales pretendió destruir la acción interpuesta en su contra, así como que ofreció pruebas para acreditarlas. Asimismo, contrademandó a la ciudadana en interponer la acción de prescripción positiva, sustentándola con sus hechos, manifestó sus pretensiones, ofreció pruebas para acreditarla y expuso los fundamentos legales respectivos. Considero igualmente infundado lo argumentado en el tenor de que la juzgadora de oficio debió de recabar pruebas para acreditar su acción en reconvención, conforme al cardinal 52, fracción primera del Código Procesal Civil del Estado, puesto que el aludido numeral contiene una facultad discrecional propia de la juzgadora para un mejor proveer y no para violentar las reglas procesales del procedimiento, puesto que lo anterior no le concede atribuciones para subsanar descuidos o desinterés, como acontece en la especie para la recurrente, pues la recurrente se encontraba obligada y en aptitud de propiciar el perfeccionamiento de sus pruebas. Considero totalmente infundado el hecho de que por tener en su posesión el título de propiedad del predio en litis, con los documentos públicos consistentes en el certificado de entrega de la vivienda, el otorgamiento de crédito y el contrato con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, se creará la presunción de que ella poseyera en título de propietaria, pues en el procedimiento no existía prueba alguna que acreditara lo que expuso la aquí apelante, en el tenor de que por así haberlo acordado, ella hubiese realizado todos los pagos de la mensualidad del crédito. Por lo anterior es que les propongo confirmar. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguno al proyecto presentado, someto su aprobación en votación económica. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Y, señores magistrados, de no existir inconveniente, se decretaría un receso. Se levanta el receso decretado y continuamos con la resolución de los asuntos. Continuamos con la ponencia cuarta. Toca 361 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de marzo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 720 del año 2021, del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el asunto en cuestión se declaran infundados los 4 agravios sintetizados y además inoperante el segundo, ya que la sentencia fue congruente, legal, fundada y motivada, pues la jueza analizó correctamente los presupuestos de la acción, valoró adecuadamente las pruebas y resolvió conforme a las formalidades del procedimiento y a los artículos aplicables. Se observa que actuó bien al considerar acreditados los requisitos para la disolución de la copropiedad, al demostrarse su existencia y la voluntad de las partes de no continuar en indivisión. Contrario al alegado por el inconforme, no se vulneraron sus derechos ni se desestimaron sus pruebas, pues la copia simple aportada carece de eficacia probatoria suficiente al tratarse de un acuerdo con un tercero ajeno al juicio y no acredita que el predio debiera dividirse en 3 partes. Fue correcta la no condenación de costas, pues no existió una parte vencida, ya que ambas partes coincidieron en la procedencia de la acción principal. La actora obtuvo la disolución de la copropiedad
aún no haya sido en los términos solicitados y la demandada manifestó estar conforme con la división igualitaria del predio. En consecuencia, no se vulnera el derecho de propiedad, pues se ordenó la disolución solicitada conservando la mitad del predio que le corresponde a cada parte. Tampoco se violó el principio pro persona, contrario a lo que de forma genérica señala la parte apelante, sin una argumentación razonada. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia impugnada. Señores magistrados, se encuentra a consideración el proyecto presentado y de no existir comentario u observación alguno al contenido del mismo, sometería su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Toca 540 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de junio del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 640 del año 2019, del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el asunto a estudio, se propone declarar infundados los motivos de agravio expresados por la parte apelante, pues se advierte que la juzgadora de origen realizó una valoración integral y concatenada de las pruebas desahogadas en el juicio, acreditándose la existencia de una relación de concubinato con proyección pública, estabilidad y vocación de permanencia conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables. Lo anterior, aun cuando existió una interrupción temporal de la convivencia y una manifestación de voluntad de dar por terminada la relación, pues se acreditó que con posterioridad a dicha pausa, la relación fue retomada hasta el fallecimiento del concubino. Asimismo, no se advierte violación procesal en la admisión ni en la valoración de las pruebas, al encontrarse la autoridad facultada para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. En consecuencia, al resultar infundados los agravios expuestos por la parte apelante, se propone confirmar la sentencia definitiva impugnada. De no existir comentario u observación alguna al contenido del proyecto presentado, sometería su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad. Continuamos con la ponencia quinta. Toca 393 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 31 de marzo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 253 del año 2020, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente asunto, la parte apelante expone 3 agravios. En relación al agravio identificado como A, se propone declararlo fundado pero insuficiente para revocar, pues a pesar de que las probanzas ofrecidas por el actor son suficientes para demostrar que sí cumplió con el pago de la promesa de compraventa pactada, no es posible otorgar la escritura de compraventa acordada en el contrato, en el referido contrato, pues bien el predio objeto de la litis ha pasado a ser patrimonio de un tercero, cuya buena fe no se desvirtúa con las probanzas desahogadas en juicio, razón por la que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1396 del Código Civil del Estado, se considera que la promesa ha quedado sin efectos y por tanto el apelante únicamente tendría a salvo sus derechos para demandar los derechos y perjuicios que derivan de tal imposibilidad. Respecto a los agravios identificados como B y C, se propone declararlos infundados. Lo anterior, en virtud de que el actor no acreditó en forma alguna que fuera titular de algún derecho como parte contratante del acto jurídico de compraventa cuya rescisión pretende y por tanto carece de legitimación activa para ejercitar dicha acción.
Asimismo, resulta injustificada la pretensión de que el actual propietario del bien dé cumplimiento a la promesa de compraventa para el efecto de que se otorgue una escritura pública a favor del apelante y con ello se atienda al principio de anterioridad contractual, pues como se ha dicho, en el estudio del primer agravio, el recurrente únicamente tendría derecho a reclamar los daños y perjuicios, ya que el bien inmueble ha pasado a ser patrimonio de un tercero cuya buena fe no fue desvirtuada con las probanzas desahogadas en juicio. En virtud de lo anterior, se propone confirmar la sentencia impugnada. Esta consideración, señores magistrados, el proyecto es presentado y de no existir comentario u observación alguno al contenido del proyecto, sometería su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud se aprueba por unanimidad. Toca 537 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de mayo del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 287 del año 2019, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En el presente asunto, el recurrente expresa 4 agravios, los cuales se proponen calificar de infundados por un lado e inoperantes por la otra por las siguientes razones. Con el primer agravio, intenta controvertir la valoración probatoria. Sin embargo, la recurrente no construye un argumento susceptible de ser estudiado por la sala, ya que ni siquiera menciona cuáles pruebas fueron indebidamente valoradas, por lo que se propone calificar de inoperante. El segundo agravio, donde manifiesta que con las copias de la sentencia de divorcio se acredita que compró el inmueble en litis, es infundado, ya que la prueba no tiene el alcance que pretende para demostrar tal hecho. En cuanto al tercero, consistente en que debía condenarse a la contraparte al pago de una indemnización, dicho argumento también es infundado, toda vez que el juez estaba impedido de realizar dicha condena al no haber sido solicitada por la recurrente en su contestación de la demanda. El cuarto agravio, en el cual alega que sí acreditó tener la posesión pacífica, pública y continua, es inoperante, ya que no controvierte las razones principales del juez para declarar la improcedencia de la acción. Ahora bien, por advertirse la existencia de un vicio de incongruencia interna en la sentencia, se estima importante modificar la resolución para brindar seguridad jurídica a las partes. Esta incongruencia consiste en no haberse plasmado en los puntos resolutivos que se condenó a la recurrente al pago de gastos y costas del procedimiento en primera instancia. Señores magistrados, sometería a aprobación en votación económica el proyecto presentado en el caso de que no exista comentario u observación alguno. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 617 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 25 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 77 del año 2024, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El presente recurso se interpone en contra de un auto en donde se otorga a la parte actora un plazo para acreditar que inició el trámite para el nombramiento de albacea de la sucesión del demandado, a pesar de la existencia de un interventor designado mediante diligencias de jurisdicción voluntaria, pues el juez de primera instancia advirtió que esta persona se encuentra en un conflicto de interés al ser simultáneamente uno de los autorizados de la parte actora. En el presente asunto se propone confirmar el auto recurrido al declararse infundados por una parte e inatendibles por otros los agravios. En el caso concreto, la determinación está justificada puesto que el interventor funge simultáneamente como autorizado de la parte actora en el juicio, lo que es incompatible con el ejercicio de su rol, al suponer un riesgo para la representación adecuada de los intereses y derechos de la sucesión. Esta situación, por su relevancia, legitima la adopción de medidas
como la impuesta por la juez para garantizar los derechos de la sucesión. Por otro lado, un nuevo estudio de las normas en torno a las funciones del interventor, su designación, la naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntaria, así como la revisión de criterios adoptados por tribunales colegiados de este circuito, llevan a concluir que es contrario a derecho que un interventor designado en diligencias de jurisdicción voluntaria represente a una sucesión en procedimientos contenciosos. Si bien se reconoce la existencia del precedente PO SCF 54-105 familiar, el cual sostiene que el nombramiento del interventor puede solicitarse indistintamente por jurisdicción voluntaria o un juicio sucesorio, una nueva interpretación de los artículos que regulan esta figura llevan a concluir para esta sala delimitar dicho criterio y establecer que cuando se pretenda que el interventor comparezca en representación de la sucesión en procedimientos contenciosos, su nombramiento debe realizarse necesariamente dentro de un juicio sucesorio y no uno diverso. Por otro lado, no tiene razón el apelante al señalar que se le están trasladando cargas que no le son propias al establecerse en el acuerdo impugnado, en esencia, que denuncie la sucesión. Se dice esto partiendo de una interpretación amplia de los conceptos, los acreedores del autor de la sucesión, contenido en el artículo 567, fracción séptima del Código de la Materia, pues a juicio de esta autoridad, en dicho concepto no se restringe a quienes sustenten créditos económicos, sino que comprende a todo aquel que por tener un interés jurídico en los bienes hereditarios puede verse afectado por la tramitación del juicio sucesorio. En otras cosas, resulta inatendible el agravio en torno al apercibimiento con la caducidad de la instancia. En suma, los agravios resultan por un lado infundados y por otro inatendibles. Sin embargo, en atención a que la continuación del procedimiento es de orden público, se procede a modificar el auto para establecer que se levante la suspensión del procedimiento, quedando sujeto el actor a los plazos que actualizan la caducidad. De no existir comentario o observación alguna al proyecto presentado, señores magistrados, sometería a su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad. Toda vez que se han agotado los asuntos listados, pido a la señora secretaria dé cuenta del precedente que deriva del TOCA 667, resuelto en la sesión ordinaria del 14 de enero de 2026. Sí, magistrada. El precedente de referencia tiene clave de control y rubro siguiente: PA.SCF.3.161.026 familiar. Admisión de la demanda en materia familiar. Cuando desde el escrito inicial se adviertan posibles afectaciones a derechos de la infancia y adolescencia, la autoridad jurisdiccional no debe desecharla de plano, sino suplir en amplitud la deficiencia de la queja y prevenir para subsanarla. Señores magistrados, se somete a votación la aprobación del tercer criterio de aplicación y para lo cual, si no existe inconveniente alguno, sería en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, se aprueba el tercer criterio de aplicación y como consecuencia se vuelve un precedente obligatorio y le pido a la señora secretaria que nos proporcione el rubro que corresponda.
Sí, magistrada. El precedente de referencia queda con clave de control y rubro siguiente. PO.SCF.101.026 familiar. Admisión de la demanda en materia familiar cuando desde el escrito inicial se adviertan posibles afectaciones a derechos de la infancia y adolescencia, la autoridad jurisdiccional no debe desecharla de plano, sino suplir en amplitud la deficiencia de la queja y prevenir para subsanarla. En consecuencia, también se solicita la aprobación del precedente obligatorio con el rubro antes mencionado y para lo cual, si no existe inconveniente alguno, señores magistrados, pediría la votación económica al respecto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, queda aprobado el precedente obligatorio. Tomando en consideración, señores magistrados, que el señor magistrado Alberto Salún señaló al exponer al presentar el proyecto de resolución del TOCA 381/2025, el cual fue aprobado por unanimidad, la elaboración de un precedente en relación a la temporalidad señalada, sometería a consideración en votación económica la aprobación de la elaboración del precedente respecto al tema señalado. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Entonces, se aprueba por unanimidad la elaboración del precedente. Señor magistrado Hernández. Sí, magistrada, a mí igual me gustaría proponer, de conformidad con lo resuelto en el TOCA 617/2025, la propuesta de 2 precedentes. El primero relativo a la delimitación del nombramiento del interventor vía diligencias de jurisdicción voluntaria, y el segundo relativo a la interpretación que se está realizando en el proyecto respecto al término de acreedores. En atención a lo señalado por el señor magistrado Hernández Conde, sometería en primer término la aprobación de la elaboración del precedente respecto al tema del primer tema expresado por el señor magistrado, y para lo cual, de no existir inconveniente alguno, sería en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la elaboración del precedente y también someto a consideración la aprobación de la elaboración del precedente relativo a los alcances del término acreedores, como ha señalado el señor magistrado, y pido que sea en votación económica su aprobación en caso de no existir inconveniente alguno. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la elaboración del precedente. De la misma manera, también menciono que en atención a que en esta sesión se resolvió el TOCA 599/2025, en el que se determinó que procede el pago de costas cuando se decreta la caducidad de la instancia en un juicio ordinario civil, se propone la elaboración del precedente respecto a dicho tema, por lo que se someta a consideración la aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la elaboración del precedente. A continuación, señores magistrados, se señala que la próxima sesión será el viernes 13 de febrero del presente año a las 10 de la mañana. No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:47, se declara cerrada la presente sesión.